Amigos, muy buenas tardes. En general, con personalidades vinculadas al quehacer de la situación política, la situación económica y ahora la situación sanitaria. Doctor Herbert Cuba, un conocido colaborador del portal El Montonero, pero además especialista en políticas públicas. Bueno, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes y un saludo a todos sus televidentes ahora. Entrando a la semana final de la cuarentena. Sin embargo, las infecciones se han disparado, también sigue creciendo, aunque hay discusiones sobre el número de muertos. ¿Cómo evaluaría? ¿Cuál sería la palabra, el calificativo exacto? Yo creo que lo que vive la población es un desconcierto. Hay un problema con la credibilidad que las cifras da el gobierno. Por un lado, hay desconfianza en el número de infectados debido a que las pruebas rápidas tienen una serie de errores. Luego hay un problema serio con el número de muertos, porque hay discusión sobre quién debe firmar el certificado de defunción y quién debe contar el número de muertos, si es el médico tratante o el burócrata del Ministerio de Salud. Por otro lado, también hay una serie de dificultades en el término de las camas, el número de ventiladores mecánicos, y en realidad parece ser que hay una distancia entre lo que opina el gobierno y lo que siente la población, lo que siente la gente que acude a los hospitales y sobre todo el caos, el desastre que se vive en regiones como Loreto, Lambayeque y Piura. En consecuencia, es complicado saber si ya estamos en un momento de la pandemia que ya va a empezar a caer la curva o todavía estamos en un momento de expansión. Creo que con un poco de paciencia, en unos días se va a poder aclarar mejor esa situación. Digamos, el Perú fue uno de los países que más tempranamente, con un número muy poco con número de infectados, decretó una cuarentena. Sin embargo, el día de hoy ya el número de contagiados empieza a parecerse a las cifras que había unas semanas atrás. Pero no hay los muertos que hay en Europa, ¿no? No hay los muertos. Esto puede deberse a un subregistro, pero quizá también al hecho de que 2/3 de la población peruana es joven y al papel de los médicos peruanos. ¿Qué nos puede comentar al respecto usted del sector del sistema de salud? En realidad, el Perú tiene una serie de ventajas y de desventajas. Las ventajas que tiene el Perú para enfrentar la pandemia tienen que ver con su estructura poblacional, es cierto, donde la población es más joven que en los países europeos y en consecuencia el efecto que tiene la pandemia sobre el número de adultos es menor en cifras que lo que ocurre en Europa. Pero por otro lado también que nuestra geografía es muy grande, no hay una curva única, no somos un país homogéneo, lo que hace que la pandemia se va a prolongar mucho más tiempo, pero va a ser curvas regionales, curvas provinciales y hasta distritales. En consecuencia, no vamos a ver el número de muertos tan rápido como se vio en Europa y probablemente el número de muertos va a ser lentamente pero progresivo. Va a ser un curso insidioso y progresivo, como decimos los médicos. Y por otro lado también, la comparación no se puede hacer hoy día porque también tenemos otro efecto que ha ocurrido en el Perú, que es el efecto de las migraciones internas, que todavía ese efecto se tiene que medir con un poco más de paciencia. Por eso que creo lo que usted nos está diciendo, señor Cuba, es que lo más probable es que curva y a lo mejor un descenso del número de contagios, pero por otro lado, en las regiones surjan otras curvas y lo que se llamaría otro. Y el efecto en el Perú, por su geografía, por su distancia, sería algo así como en cámara lenta, a diferencia de los
como Europa, Chile, por ejemplo. Exacto, exacto. Lo que va a ocurrir en el Perú es que vamos a tener varias curvas y vamos a tener un efecto en cámara lenta. Sin embargo, Lima es que ya ocurrió en los distritos mesocráticos de Lima, ya avanzó hacia los distritos un poco más populares y ahora ahí está la tendencia, pero poco a poco va a ir saliendo también de ahí y Lima se va a recuperar ya, y es probable que en Lima estemos llegando a la meseta. Pero el problema que tenemos nosotros es en las regiones, y ahí está el problema ahora, está en Iquitos, Chiclayo, Trujillo, Piura, pero ya empezó también en Ica, ya en Cusco hay casos, y esto va a ser una onda expansiva progresiva. El problema está en que el gobierno ha dado medidas nacionales desde el inicio, que esto ocurrió en el mes de marzo. Ya estamos en 60 días de la inmovilización obligatoria y el tiempo suficiente para que el gobierno hubiera tenido para fortalecer el primer nivel de atención y el enfoque comunitario. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, en la provincia de Chumbivilcas, la población va a ir a su centro de salud, va a ir a su posta, va a ir al pequeño hospital que tiene en la zona. Ahí no va a ir a buscar cuidados intensivos, ahí va a ir la población a hacer la atención médica especializada pero ambulatoria, o quizá con internamiento domiciliario, o quizá con un internamiento corto, de estancia corta, en un establecimiento de salud con camas. Pero para trabajar eso ha debido fortalecer ese nivel de atención. Y en ese tema yo creo que el gobierno ha perdido 60 días para implementarlo. Recién el día de ayer el presidente de la República ha expresado que va a abrir los centros de salud del primer nivel de atención. Lo que el presidente no se ha dado cuenta es que siempre han estado abiertos. Lo que pasa es que él no los ha visto, porque no veía ese enfoque. Han estado abiertos, pero han estado El totalmente... Ejecutivo, Entonces, en realidad la estrategia del Ejecutivo es error, ¿no? En primer lugar, no se hizo lo que se debía hacer en enero, es decir, teniendo tantos recursos, comprar pruebas moleculares, equipos de protección especial, se compraron pruebas rápidas que no sirven para detectar al virus, sino los anticuerpos que generalmente pasada una infección, como han dicho muchos especialistas. Pero por otro lado, como usted señala, tampoco ha optado por la estrategia, ha optado por aliarse con las comunidades de base para organizar a la sociedad, sobre todo en los sectores emergentes, en base a criterios, en base a algunos criterios sanitarios. Esto tampoco le ha permitido tener una idea sobre cómo reactivar la economía, porque el Ejecutivo ha terrorizado por el colapso general que ha producido la pandemia en el sistema hospitalario, ¿no? claro, yo creo que el enfoque en realidad del gobierno ha estado equivocado desde el comienzo. Las fases que ha tenido esta pandemia y los martillazos ha demostrado una vez más que han persistido en el error tercamente. Lo que sí ha demostrado este gobierno que es terco, es bien reacio al cambio, trabaja sobre la base de ideas fijas. Yo creo que eso es importante cambiar. Lo que sí, por ejemplo, ayer he visto una mirada hacia el primer nivel de atención, una mirada hacia fortalecer los servicios de salud, pero ya después de haber perdido tanto tiempo. Ahora, ¿qué significa eso? En lugar de preguntarle al presidente cuántas camas hospitalarias tienes o cuántos ventiladores tienes, tendríamos que preguntarle cuántos centros de salud has repotenciado, cuántos centros de salud están trabajando en San Juan de Lurigancho a tiempo completo, cuántos centros de salud están trabajando en Piura, cuántos centros de salud están trabajando en Loreto, porque es la única forma de darle la atención inmediata a la población. Y para eso, ¿qué necesitamos? Todavía necesitamos las pruebas moleculares, necesitamos las pruebas rápidas, necesitamos equipo de protección para los profesionales de la salud y los servidores, necesitamos hacer la búsqueda todavía del virus en la comunidad, tenemos que dar tratamientos inmediatos ambulatorios, tenemos que ya han dado resultados y que están los médicos y ya lo conocen, lo pueden aplicar fácilmente.
Y además, tenemos que tener ambulancias para poder transportar a los lugares donde hay hospitales con unidades de cuidados intensivos. Tenemos que tener ambulancias aéreas, como está ocurriendo recién después de tanto reclamo. El Perú debería tener puentes aéreos con las regiones, no solo con Loreto, todas las regiones del Perú enlazadas en puentes aéreos para poder traer a rescatar a los pacientes. También tenemos que tener ambulancias marítimas para la selva, es decir, ambulancias pluviales, digamos, para la selva. Es decir, necesitamos interconectar un sistema de transporte de pacientes. Pero lo más grave de todo esto es que recién están pensando colocar oxígenos. El balón de oxígeno necesitamos tenerlo en todos los 8.000 establecimientos de salud del primer nivel de atención, porque lo primero que va a hacer un ciudadano cuando tenga un poco de falta de aire es acudir a la posta para que le den oxígeno. Y la posta le va a decir, no tengo oxígeno, tiene que darle oxígeno. Y ese problema, si eso es tan grande para el gobierno, que es increíble que tengamos problemas de oxígeno en el país, sobre todo, por ejemplo, para Loreto, pero vamos a necesitar, si es que el presidente cumple su palabra, de que va a fortalecer el primer nivel de atención. Porque ayer dijo, Sí. va a poner funcionamiento los establecimientos de salud del primer nivel de atención, va a tener que reflotarlos, mejorar todo eso que acabo de relatar y sobre todo mejorar la dotación de recursos humanos del primer nivel de atención. Problemas de la conexión digital. Señor Cuba, de nuevo estamos conectados. Sí, bueno, yo quería plantearle, mire, la estrategia sanitaria del Ejecutivo al parecer no ha funcionado. La cuarentena ya no ha sido acatada por la mayoría de los sectores emergentes por una razón muy simple. La recesión económica, la pérdida de empleo, la ineficacia del Estado para distribuir los bonos de solidaridad, la ayuda social, bueno, obligan a la gente a salir, a vender y a... Esta idea de culpar a la gente que no respeta la cuarentena es una idea muy del Perú formal, muy del Perú clase mediero, no de los sectores que sobreviven con el ingreso diario. Entonces, en el Perú, digamos, hace ya algunas semanas en los sectores emergentes ya no hay cuarentena, sobre todo en Lima. Entonces, yo en base a esto, por ejemplo, se ha hecho una testeado, digamos, en el mercado de frutas y el 80% de los vendedores han salido con supuestos, con anticuerpos frente. En Lima, de alguna manera, ¿estamos avanzando acaso a la llamada inmunidad colectiva, a esto que se llama herd immunity, por ese paso? Yo creo que el gobierno no nos da la información completa, porque el gobierno debería decirnos que esas pruebas rápidas han sido IgG, han sido IgM, han sido ambos. ¿Y por qué es importante ese resultado? Porque si es un IgM negativo y es un IgG positivo, significa que es una persona que ya tuvo la enfermedad, ya tomó y es considerado sano. Y en consecuencia puede trabajar tranquilamente, no es un portador, no es un enfermo que puede estar contagiando. Ese es un tema que el gobierno no nos da la información y por lo tanto no nos permite a nosotros saber si es que la inmunidad comunitaria o la unidad de rebaño, ya la inmunidad colectiva ya está funcionando. Pero esa es una falta de información. Parece ser que esa información reservada no la da el gobierno abiertamente porque le permite hacer las estrategias y poder lanzar la idea como que, por ejemplo, la curva ya estamos avanzando para el declive. Yo creo que ese es un primer concepto que hay que tomar en cuenta. Pero lo cierto es que lo que ha ocurrido ahora es que el gobierno intenta salir de esta cuarentena en base a una formalización sanitaria de las grandes empresas. La pregunta que yo me hago, si tenemos que el 70% de la población es informal, que le van a poner
protocolo al señor que vende alimentos en la carretilla, le van a poner protocolo al ambulante, le van a poner protocolo sanitario al señor que vende raspadillas. Yo creo que No. ese tema genera una suspicacia enorme, porque, por ejemplo, Bueno, han dicho que los motocar pueden funcionar, pero que le van a poner también protocolos a ellos, y supongamos que sí le van a poner. La pregunta es, ¿las van a acatar? Por eso son informales. Finalmente, estos protocolos que se lanzan con tanta pompa van a ser solamente dirigidos a la gran empresa, solamente a aquellas empresas formales que van a ser supervisadas, y realmente no van a tener un fin de combatir la pandemia. Van a tener bueno, ahí está. Van a tener un fin ideológico, no van a tener un fin de combate a la pandemia, porque para lograr que el señor del motocar, para lograr que el señor que vende alimentos en la cafetería, necesitamos hacer el enfoque comunitario, es decir, la información, educación y comunicación en la comunidad a través de ello, para que la gente informada ya, cuando vea a una persona que le vende un alimento en la carretilla que no tiene mascarilla y no se lava las manos, no le compre el alimento. Para cuando vea una bodega de la esquina chiquitita y vea que hay aglomeración, no entre bueno, a la bodega. Señor Cuba, ese ha sido el gran problema, pues, del gobierno, ¿no? El gobierno no ha tenido ha convocado a todos los sociólogos de izquierda y solo ha tenido una idea del Perú formal, del Perú clase mediero. En los protocolos sanitarios, con claridad, se ve a una empresa si no me equivoco, de 20 trabajadores se le pide un enfermero, y a una empresa de 200 trabajadores un médico, cuando en el Perú no hay enfermeras ni médicos. ¿Cuánto es el número exacto? 100, ¿no? Médico, en el Perú no hay médicos, ¿no? No hay médicos en el Seguro Social, no hay médicos en el Ministerio de Salud, y le está pidiendo el Estado contrato un médico. Es una locura, pues, de una visión de un país que empieza, pues, en lo que se llama Lima costanera, ¿no? Empieza en San, llega hasta el sur de Lima. Le ha faltado sociología y creo que ahí está uno de los grandes problemas en la estrategia. Yo le agradezco mucho, señor Cuba, por esta entrevista esclarecedora. No sé si usted quisiera agregar algo más. Sí, yo quisiera solamente pedirle al presidente de la República que lo respaldo plenamente en su mirada al primer nivel de atención y al enfoque comunitario, pero que sea y lo respaldo para que cumpla usted su palabra y nos dé cifras cada día que hace su conferencia de prensa, cuántos centros de salud y cuántas postas ha fortalecido, porque sabemos que esa es la única alternativa que tenemos en el Perú para salir de esta pandemia con éxito y con pocos muertos. Muy bien, señor Cuba. Muchas gracias. Bien, amigos.